ese dibujo de cola que hay en la pared? ¿Ese dibujo? Ese dibujo es como si fuera una estación de metro. Está en un lado Petrer, el otro lado está Elda y en medio está Écola, que nos junta a las dos poblaciones. Y todos los huequecitos blancos son los coles que participamos en Écola, en el proyecto Écola. A veces hay preguntas pequeñas que guardan respuestas enormes. Fijaos bien, el dibujo que llamó la atención de Lara cuenta mucho más de lo que parece. Es la historia de todas esas voces y miradas que, desde hace unos años en Elda y Petrer, han hecho crecer la idea de que cuidar lo que queremos empieza por conocerlo. Que la naturaleza no esté ahí fuera, sino que somos parte de ella. Esta es la historia de un proyecto, sí, pero sobre todo es la historia de un camino que se construye en comunidad. Escuelas, alumnado, familias, profesorado, instituciones trabajando juntas y compartiendo la forma de habitar el territorio. Todo camino empieza mucho antes del primer paso. Aquí empieza con dos maestros caminando hacia un encuentro, como llevan años haciendo, teniendo puentes entre aulas y el territorio. En Écola, el profesorado y las entidades que cuidan el patrimonio no ocupan un lugar secundario, son el sustrato sobre el que crece todo lo demás. Es aquí, entre caminos, diálogos y naturaleza, donde empezamos a entender de qué está hecho realmente este proyecto. Hola. Muy buenas. Buenas. Hola. Fernando. Buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Fernando, ¿qué tal? Hola. Bueno, gracias por acompañarnos hoy aquí, ahora en la ruta. Y la verdad es que nadie como vosotros, como técnicos de patrimonio de los ayuntamientos del Elda y Petrer, en este lugar tan emblemático, poner en valor el patrimonio de nuestro entorno. Y es que Écola comenzó con un objetivo muy claro y muy concreto, que es el de transmitir a nuestro alumnado pues el cuidar nuestro planeta. Pero claro, esto dicho así, pues como que a todos nos pilla un poco grande, ¿no? Entonces, sí es necesario pues, fijar la mirada pues, en nuestro entorno, en lo que nos queda más cerca, ¿no? Y para eso el DPT pues, tiene un patrimonio riquísimo, ¿no? Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la palabra patrimonio? Sí, pues patrimonio es la herencia, es el legado que hemos recibido de nuestros antepasados, nuestros padres, abuelos, generaciones anteriores y como bien estábamos comentando antes, hoy en día lo que es la administración, lo que es la legislación, lo cataloga o lo divide en tres ámbitos, lo que es el patrimonio cultural o tangible, que es un monumento, un yacimiento arqueológico, lo que es la presa que tenemos aquí, el patrimonio natural, que también como hemos dicho, también tenemos parajes muy ricos y que también están protegidos, y el patrimonio inmaterial, que es el patrimonio intangible, lo que son las tradiciones, las costumbres. Entonces eso es lo que a nivel en materia de patrimonio es lo que se entiende con la legislación, y por el valor que tiene nosotros reconocemos la legislación y los propios técnicos, las propias personas también, los propios niños y las niñas entienden que ese es un tipo de patrimonio y es lo que tenemos que proteger. En el fondo esto es un laboratorio al aire libre de patrimonio, de historia y de memoria. Yo te diría que en todo nuestro término municipal, si hubiera que elegir un sitio en el que se concentran estos valores para poder descubrirlos y para poder contarlos, seguramente elegiríamos este espacio y lo que le rodea sin lugar a dudas. ¿Qué os parece si vamos a otro lugar así emblemático también que esté por aquí cerca? Sí, pues me parece estupendo y yo creo que uno de los mejores sitios puede ser el Arenal del Almorchó, que es un sitio muy tradicional y muy querido por las familias de Elda y de Petrer. ¿Vamos? Muy bien, vamos. Vamos. Como veis, el patrimonio es un ente vivo que nos va a acompañar en cada paso de esta historia. Y mientras el territorio siga hablando, maestras y maestros de Elda y Petrer se encuentran para coordinarse, poner en común y seguir construyendo este proyecto compartido, logrando que el aula y el entorno caminen de la mano, que cada experiencia asume y que el alumnado esté siempre en el centro como protagonista. Sin su trabajo, sencillamente, Écola no existiría. Pues hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a la reunión que tenemos de Écola para coordinar las actividades que vayamos a ir haciendo este trimestre también. Así que nada, importante como siempre, pues eso, hablar de las actividades que desde infantil hasta secundaria, hasta bachiller forman parte del proyecto Écola, así que adelante. Creo que es muy importante que desde pequeños, desde educación infantil,
y en casa y desde las aulas de nuestros centros docentes hablemos con ellos sobre cómo podemos cuidar nuestro planeta. Cada vez más los niños y las niñas entienden que con pequeños gestos, pequeñas rutinas, colaboran a hacer nuestro medio ambiente más saludable y eso es muy importante para nuestro futuro. Es interesante lo que plantea Maite, porque de hecho la legislación educativa camina en ese sentido. La LOMLOE integra el desarrollo sostenible, la educación ambiental, la justicia social en todas las etapas educativas y bueno, pues se alinea con los ODS también a través de las competencias claves, a través de la educación en valores, situaciones de aprendizaje y también asume la Agenda 2030 pues como el marco de referencia educativa. O sea que yo creo que el programa Ecoescuela pues, es muy importante para nosotros porque es capaz de concienciar y sensibilizar de verdad a los verdaderos protagonistas que es el alumnado. Clar, i a més, que comenta el company Igor, convertir els nostres centres en centres d'ecoescola no sols és parlar de medi ambient, sinó que a banda hem de treballar en equip i hem d'involucrar a tota la comunitat educativa, a l'alumnat, a famílies, a professorat, a entitats locals i no locals que col·laboren amb el projecte. La verdad es que sí, porque además trabajar dos ciudades a la vez en un mismo proyecto no siempre es fácil, pero se ha de decir que en Écola desde el minuto 1 se ha abogado por ese trabajo en equipo. Es más, yo diría que es una de nuestras señas de identidad. Y reuniones como esta en la que maestros, maestras desde infantil hasta secundaria, incluso educación especial, donde aportamos nuestras ideas, compartimos actividades, proyectos, hace que sea un proyecto muy participativo y que por ende llegue a miles de alumnos. Y al hilo de esto, ya que tiene que llegar a muchos alumnos, el proyecto Écola creo que una de las cosas más bonitas que tiene es que es un proyecto muy inclusivo. Por la parte que nos toca a nosotros desde el Centro de Educación Especial lo hemos vivido, pero cualquier alumno o alumna con diversidad funcional puede participar perfectamente porque en estas reuniones se buscan las adaptaciones de contenido, de acceso, de contexto y es algo que siempre se ha tenido muy en cuenta en Écola. Y bueno, trabajar en inclusión siempre es un placer para todos. Detrás de cada avance de Écola hay 20 centros educativos, desde infantil hasta bachillerato, con más de 25 docentes que se reúnen, comparten y coordinan para que este proyecto siga creciendo. Un impulso que tuvo su semilla en el Lab de Cultura y Educación de Obra Social Caixa Petrer y que hoy se ha consolidado como una red viva que no deja de crecer en acciones, alcance e impacto. Y claro, todo este trabajo cobra aún más sentido cuando regresemos al territorio. Por eso, el camino nos devuelve ahora al Arenal del Almorcho, un paraje único y muy querido en Elda y Petrer. Un paisaje modelado por el viento, singular y frágil, que sigue ahí para recordarnos que la naturaleza también guarda memoria. Bueno, pues hemos llegado al Arenal del Almorchó y coincidiréis conmigo que este es un lugar especial forma parte de la tradición y de la costumbre de muchas familias de Elda y Petrer. Yo recuerdo subir con mis abuelos, con mis padres y demás. Todos tenemos seguramente alguna fotografía en este lugar. Al margen de lo afectivo y de lo emocional, ¿qué tiene de especial el Arenal del Almorchó? Pues mira, yo creo que en primer lugar es un fenómeno de la naturaleza. Como vivimos aquí a veces no somos conscientes de lo importante que es una duna en el interior de la provincia. Está todo lleno de dunas en la playa, pero que haya una montaña, una ladera con una duna en el interior es un fenómeno insólito y especial. Eso desde el punto de vista geológico. Y luego me interesa lo que has dicho de la tradición, porque aquí hemos venido, y hablo en plural, muchas generaciones de niños y niñas a tirarnos robando por el Arenal. Formaba parte de la excursión del colegio en determinados cursos. Y luego también a nivel familiar, aquí se venía con el almuerzo, en compañía de la familia y de los amigos, a pasar un día de excursionismo cuando había muy pocos días de vacaciones. De manera que en nuestra memoria hay un montón de fotografías y de relatos de cómo disfrutábamos aquí de un fenómeno de la naturaleza, que en aquella época no pensábamos que era tan importante, pero es que tiene un valor especial. Y además, ¿qué otros rincones y parajes tenemos aquí en nuestro entorno de la ciudad de Elda y Petrer que seguimos disfrutando las familias? Pues tenemos muchísimos. Ten en cuenta que Elda Petrer, luego también Petrer, el
3/4 partes de su término municipal, que son más de 100 kilómetros cuadrados, es un paisaje protegido. Entonces es todo montañoso, tenemos todo lo que es aquí, lo que es la sierra, el paisaje protegido de la Sierra del Siti y del Maimó, y entonces ahí también tenemos pues, muchos sitios para poder ir, rodeados de la naturaleza y muy cerca de Petrer y de Elda. Nada, apenas coger el coche o en bicicleta o andando, es muy fácil venir aquí y disfrutar de ellos. En este sentido también la familia tiene esa labor de transmitir de generación en generación un poco pues el valor de la costumbre, ¿no? De la memoria, pero quizá también en este sentido pues el valor de cuidar todo nuestro patrimonio natural histórico. ¿Qué pensáis? La verdad es que este es un sitio en el que se han tenido que aplicar medidas correctoras porque el uso humano, la sobreexplotación y el uso indiscriminado estaba haciendo que desapareciera el arenal, de manera que por un lado tenemos que intentar concienciar, limpiar, invertir y cuidar, pero por otro lado, efectivamente, también tenemos que seguir utilizándolo. De manera que es muy importante la educación y la pedagogía para saber hasta qué punto podemos utilizarlo y al mismo tiempo, sin explotarlo, poder disfrutar de él. Y yo creo que es una tarea muy importante en la que tiene que educar la tribu, es decir, por la familia, los amigos, la gente con la que te rodeas y a nivel institucional tener apoyo para que diferentes campañas puedan convertir esto en un lugar del que poder seguir disfrutando. Bien, pues ahora que hemos visto el arenal, ¿por qué no volvemos al pantano? Muy bien, ¿Vamos? muy bien, vale. Está claro que cuidar un paraje como este no depende solo de conservarlo, sino de aprender a mirarlo de otra manera. Y ese aprendizaje hay que llevarlo a casa, a los actos cotidianos, a las pequeñas, grandes conversaciones del día a día. Écola son más de 10.000 alumnos y alumnas participando en el proyecto que se llevan a casa algo esencial: la conciencia de que nuestras acciones diarias tienen consecuencias en el planeta, empezando por nuestro entorno. Y es ahí donde las familias se vuelven fundamentales. Hola a todos. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estáis? Bien. Bien. ¿Habéis notado que nuestros peques vienen súper entusiasmados con el tema del reciclaje últimamente, Sí, el otro día Daniela me llamó la atención porque tiré una botella de plástico en el contenedor del cartón y me dijo: papá, eso contamina. Igual le pasa a Alexia. El otro día, separando lo que es la basura, me dice: Ita, hay que cuidar mucho el planeta. Dice, porque si no los animalitos sufren. Solo tiene 5 años. Tan pequeños. La verdad es que yo me he dado cuenta que en las aulas lo que hacen es reutilizar muchos materiales. El otro día Lara hizo un búho que habían hecho con un rollo de papel. ¡Qué creatividad! Sí, pues a Sofía le encanta una canción sobre el reciclaje. No ha parado de cantarla en toda la semana. Va sobre no cortar árboles y plantar más. Ya hasta me la sé yo. Sí. Creo que en clase le están enseñando grandes cosas y sobre todo las profesoras. Sí, el otro día también me decía: Ita, cuando vayas al mercado, llévate las bolsas de tela, no las de plástico, que eso contamina. A mí me encanta ver cómo lo entienden tan bien. Ojalá todos los adultos desde pequeños tuviéramos la misma conciencia. La verdad es que sí. Totalmente de acuerdo. Al final, ellos y ellas son el futuro y parece que lo están empezando con buen pie. Mira, ahí están. Hola, cariño. Qué bonito reciclado. ¡Qué chulo! ¿Qué pone? Cuida a tu planeta. Lo que acabáis de ver a las puertas de este colegio es Écola dejando huella, un proyecto que teje red dentro del Programa Internacional de Educación Ambiental Ecoescuelas. Una forma de crecer en común, de aprender juntos y de comprometerse con el entorno desde lo cercano. Porque el territorio no solo se enseña, se escucha, se toca, se recorre, se defiende. Y en ese movimiento hay quienes llevan años haciendo que todo conecte, haciendo camino al andar. Bueno, ahora que hemos visto el arenal, volvemos aquí junto al río, dentro de este bosque de Parais, este rincón tan bonito. Precisamente el río Vinalopó, que recoge aguas de Elda, Petrer, de otras localidades. Justo por eso los ríos son un ejemplo muy bueno para entender lo importante que es la colaboración. Entonces, ¿podemos todas y todos aportar algo para el cuidado del patrimonio? Yo creo que has dado la tecla porque cuidar el patrimonio es una responsabilidad compartida y a partir de diferentes experiencias educativas y colaborativas lo que hemos descubierto es que
desde que encontramos un recurso hasta que ese recurso se convierte en un lugar en el que nosotros disfrutamos del patrimonio natural y del patrimonio integral, hay un camino en el que, por un lado, las instituciones tienen que conservar, mantener, limpiar, acondicionar. Este lugar, por ejemplo, hace unos años estaba en muchas peores condiciones. Luego habilitarlo para que la gente lo pueda disfrutar. Habéis visto cómo hemos cruzado el río, antes no era cómodo y ahora es un poco más cómodo. Y luego también, aparte de las instituciones, las familias, los centros educativos y los técnicos y los profesionales tenemos que crear un caldo de cultivo que permita que se adquiera conciencia, que se aprecie lo que tenemos aquí, que se disfrute, que se valore y que forme parte de nuestras vidas. Que al fin y al cabo Écola es un proyecto que implica la colaboración de muchos agentes, entre los centros educativos, la administración, CaixaPetrer. Vosotros que dinamizáis y lideráis muchos proyectos, ¿cómo es la colaboración o qué importancia tiene esas sinergias que se generan? Pues como ha comentado Juan Carlos, es vital, es imprescindible que todas aportemos nuestro granito de arena para hacer de esto una realidad. Como os he comentado, Écola, que ha sumado con los centros educativos lo que es la visión medioambiental con el patrimonio. Nosotros desde las concejalías, desde los propios ayuntamientos y otras instituciones, como pueden ser consellerías, diputaciones, CaixaPetrer también, estamos todos vinculados y estamos todos viviendo en el mismo sitio. Entonces, el valor que podemos ver nosotros como técnicos, el disfrute que puede tener con la sociedad, es fundamental para que entre todos podamos sumar, hacer ese tipo de sinergias para que todos podamos disfrutar de este entorno que tenemos tanto en Elda como en Petrer. Vamos al castillo de Petrer, si os parece. Desde la explanada hay una visión magnífica de nuestro valle, así que caminamos. Muy bien. Cuidar el entorno es una responsabilidad compartida. Detrás de cada centro, del alumnado y de la ciudadanía, hay entidades que impulsan este proyecto, como los ayuntamientos de Elda y Petrer, la Fundació CaixaPetrer o el programa Ecoescuelas a través de ADEAC. Porque para que algo así ocurra, hace falta compromiso, mucho compromiso. Fue en esta sede de CaixaPetrer donde hace unos 8 años se inició el proyecto Écola. Desde el inicio contamos con la colaboración de los 2 ayuntamientos de Elda, de Petrer, que a través de las concejalías de Medio Ambiente y de Educación pues han venido dándonos todo el apoyo que se venía precisando, participando, y creo que han sido y siguen siendo muy necesarios en esta actividad. También desde el inicio, como una pata fundamental del proyecto, está la asociación ADEAC, una asociación que asesora, que supervisa, que audita estas actividades. Tenemos con nosotros en conexión a José Palacios, presidente de esta asociación. Pepe, buenos días. Estamos aquí con los alcaldes de Elda y Petrer, con Rubén, con Irene y con Carmen, a la que conoces. Y estábamos hablando del proyecto Écola y de ADEAC. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. Primero, un saludo especial para todos los que estáis ahí. Encantado de colaborar con vosotros. La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, de la que tengo el orgullo de ser presidente, es una asociación que se dedica a varios programas en España. El más conocido es la Bandera Azul, pero siempre digo que el más significativo a nivel educativo es nuestro programa Ecoescuelas. También tenemos otro programa que se titula Senderos Azules y otro relacionado con hoteles y campings, que es Llave Verde. En relación con la Ecoescuela, a mí siempre me gusta explicar lo que significa nuestro logo. Mirad, es muy sencillo. Nuestro logo, en el centro de nuestro logo, en el centro del libro, en el centro de la vida, está la persona. Y la persona, si realiza adecuadamente sus acciones, ya veis cómo florece todo y tanto su propia persona como la naturaleza pueden tener más protección. En la parte izquierda del libro en el que estamos nosotros en el centro, la parte izquierda del libro ya está escrita y algunas veces metiendo la pata. No siempre lo hemos hecho bien, pero fijaros, la parte derecha del libro está en blanco, no está escrita, y es la que tienen que escribir nuestros alumnos. Por eso insistimos tanto en que todo tipo de entidades se unan para hacer posible una educación ambiental en escuelas, en centros educativos,
que permitan un futuro mejor para todos. Pepe, muchas gracias. Rubén, ¿hasta qué punto consideras importante que los colegios, además de las muchas asignaturas que se trabajan, se desarrolle, se fomente la educación medioambiental? Hombre, a mí me parece fundamental porque hoy en día en nuestra sociedad y sobre todo siempre hemos tenido una tradición educativa en los coles sobre la importancia del medio ambiente y cuidar el medio ambiente, trasladárselo a las generaciones futuras, pero yo creo que hoy en el marco del cambio climático y de lo que nos está afectando, que al final pues, a toda la sociedad sufrimos sus consecuencias, creo que es más importante pues, desde los colegios y desde los más pequeños tener ese impulso, ¿no? Con lo cual yo creo que este proyecto, pues desde que lo planteasteis a los colegios de Petrer y de Elda, pues es algo que nos facilita mucho que en nuestras sociedades podamos seguir invirtiendo en esa parte de pedagogía y de entendimiento del medio ambiente y para afrontar, como se decía antes, pues el futuro y que nuestros pequeños escriban el futuro con ese respeto al medio ambiente. Sí, sí. Irene, alcaldesa, tenemos un entorno natural maravilloso. Habría que cuidarlo, ¿verdad? Bueno, así es. En este caso, en particular en Petrer, tenemos un término municipal muy extenso, pero si nos centramos en los parajes naturales y en el entorno medioambiental y natural, es que es increíble, es maravilloso perderse en nuestros bosques y en nuestros parajes. Y es muy importante que desde las generaciones más pequeñas pues, empiecen a valorar y entiendan la importancia que hay a la hora de ser respetuosos con nuestro medio ambiente. Y sobre todo en un ejercicio también muy importante con las familias, ¿no? Que es pues, ir de esa mano que hay que ir familias, escuelas, administraciones, pues a conservar todo lo importante que tenemos, a ser ciudades mucho más sostenibles, a bueno, pues, el cuidar y el respetar y el entender el medio ambiente como un enorme patrimonio, que es así, y que tenemos la responsabilidad entre todas y todos de cuidar y mantener y respetar. Así es. Rubén, tenemos que seguir las instituciones apoyando este tipo de proyectos medioambientales, ¿verdad? Sí, por supuesto, y además yo creo que pues, en nuestro valle tenemos la gran fortuna de tener a Caixa Petrer, que siempre está involucrada en diferentes aspectos sociales, ¿no? Y ahora ha cogido precisamente esta bandera verde, que a mí me parece muy, muy interesante, de que los colegios vayan, gracias a la asociación y a los profesionales que nos van ayudando en ese desarrollo, pues que estéis detrás apoyando, ¿no? Los ayuntamientos, por supuesto, estamos ahí, el resto de instituciones, pero a veces pues siempre creo que solos no podemos hacerlo y es importante que hayan instituciones y que hayan asociaciones, organismos que también se crean en esta parte del cambio hacia un mundo mejor y dejarle un gran legado a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y creo que esto es tarea de todos. Este proyecto va teniendo esa continuidad y se le va viendo los resultados. Sí, sí. Irene, los ayuntamientos, las instituciones que podamos seguir colaborando, ¿verdad? Esto es muy maravilloso. Es que yo creo que es fundamental sobre todo porque las administraciones y las entidades al final tenemos esa necesidad de creer en proyectos de este tipo, sobre todo porque nace desde la escuela con la implicación que existe tremenda del profesorado, que eso es fundamental, y con esa educación que yo muchas veces me gusta decir que es una educación a la inversa, porque muchas veces son los hijos y hijas las que nos están reeducando a las familias, y yo lo hablo en primera persona porque así es en casa, cosas que se hacen de manera habitual y normal, que pensábamos que las hacíamos bien, pues nos han dado media vuelta. A mí mis hijas me han dado media vuelta y me han hecho ver que quizá se podía hacer mucho mejor. Y creo que desde esa educación que nace de los más pequeños y las más pequeñas de cada casa, con la implicación de los coles, las familias que tenemos que estar ahí, y bueno, pues entonces las administraciones y las entidades pues hemos de apoyar algo que es fundamental y que al final pues no es una cosa de profesorado, de escuelas, de una administración, del alumnado, no, porque al final esto implica algo mucho más grande y es una cosa de
de todas y todos. Así que, por supuesto que desde el Ayuntamiento de Petrer ahí siempre estaremos apoyando iniciativas como esta, como Écola, que bueno, que siempre es motivo de orgullo, ¿no? Y un revulsivo de motivación para las escuelas, que tener esa bandera verde que les hace ver que todo el esfuerzo que se va haciendo en cada una de las actividades pues ven su fruto. Carmen, el proyecto Écola está incardinado dentro del Programa Internacional de Ecoescuelas. Sí, efectivamente. Bueno, Écola es una pequeña gota, no tan pequeña ya, dentro de lo que es Ecoescuelas, que, como decías, es un programa internacional que ahora mismo pues, llega a más de 100 países, más de 50.000 centros educativos en todo el mundo y bueno, tienen una metodología en común, que es lo que les animamos a seguir y les acompañamos en ello, que básicamente lo que pretende es poner al alumnado en el centro, que el alumnado sea el protagonista en todos los pasos del proceso. Es un proceso que lleva a un enfoque integral, ¿no? Que pretende que todos los ámbitos del centro educativo y de la vida del centro educativo se impregnen un poco de este sentimiento de protección del entorno y también de desarrollar acciones, ¿no? Acciones reales que hagan que ese aprendizaje sea más significativo, ¿no? Que el alumnado sea capaz de interiorizar y de no solo aprender, que es muy importante, y concienciarse, sino también interiorizar esos hábitos que le lleven, no en el futuro, sino en el presente, que ya son personas de nuestra sociedad, a desarrollar acciones que permitan ese cambio real y que nos permitan enfrentarnos pues, a esta crisis climática que tenemos por delante y también a esta crisis social, ¿no? Que bueno, que creo que es importante tener todas esas herramientas y unir a diferentes patas de la sociedad, ir todos a por ello. Carmen, Ecoescuelas en España también es muy importante, ¿verdad? Sí. Son muchos los centros educativos que se vienen trabajando, las poblaciones, etcétera. Y aquí en el proyecto Écola pues me vais a permitir estar 20 centros educativos de Petrer, de Elda, trabajando en red. Creo que es relevante. Es muy relevante, efectivamente. Hemos conseguido entre todos, con el apoyo de los ayuntamientos y de la obra social, una red muy importante. Pues en el momento son 20 centros educativos, que es un número ya muy elevado y muy significativo dentro de, bueno, pues a nivel local, por supuesto, pero a nivel nacional también es una de las redes más importantes municipales y en este caso además uniéndose dos municipios que me parece muy de destacar, ¿no? Que se unan para desarrollar este proyecto y que tiene muchísimo valor, claro que sí. Carmen, Rubén, Irene, continuamos con Écola. Estamos hoy aquí un poquito en representación de nuestros comités medioambientales del proyecto Écola. Nos hemos juntado alumnos y alumnas de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria, de centro de educación especial y vamos a hablar un poquito de cómo hemos empezado el curso, qué proyectos tenemos, cómo trabajamos cada uno desde nuestro cole. Y aunque venimos desde coles que son muy diferentes, todos tenemos un mismo objetivo, ¿verdad? Cuidar nuestro planeta. Ahí está, muy bien, Darío. Bueno, si os parece yo pongo el tema en la mesa y vamos participando un poquito todos, comentamos cómo trabajamos cada uno en nuestro cole, ¿vale? Si queréis que empecemos por el reciclaje, que os gusta mucho. Vale. Venga. Sí. Martina, venga. La gente dice reciclar, pero en realidad antes de llegar ahí hay que reducir y reutilizar. Sí, es verdad. Pues si queréis empezamos con cómo reducimos el consumo en nuestros centros. En mi cole reducimos residuos en el patio trayendo tuppers desde hace mucho y botellas rellenables para no gastar tanto plástico. En el mío ya no se hacen tantas fotocopias, las cosas se mandan por correo a las familias. Ah, y con la luz, tenemos una patrulla verde que en los patios asegura que en las clases no se queden las luces encendidas. Muy bien, porque a veces aunque hay muchos carteles la gente se deja las luces encendidas, ¿verdad? Sí. Y también hemos dicho reutilizar. ¿Me lo podéis explicar cómo reutilizamos? Pues en muchos coles yo sé que plantamos semillas en los yogures del comedor. En vez de irse a la basura, los transformamos en pequeñas macetas en las que crecen plantas. ¿Y Lara en su cole, cómo lo hacéis? En Écola también hemos hecho exposiciones de animales y máscaras de diferentes culturas con material reciclado. Oye, sabéis que es muy importante cuidar de nuestro entorno y del planeta, que como dicen solo tenemos uno, ¿eh? ¿Y el reciclaje entonces, qué recicláis en vuestros coles? Pues sobre todo plástico, papel y cartón.
También hay cada vez más centros que recogen materia orgánica para hacer compost. Tenemos diferentes envases para separar residuos. ¿Y en el tuyo, Lara, qué más recogéis? Y más cosas, como pilas y rotos usados. Y un tema también muy importante para el Écola que hemos trabajado muchas veces es el agua, ¿verdad? ¿Qué hemos trabajado juntos? ¿Quién me sabe recordar algo que hayamos hecho? Del agua lo que más hay que tener cuidado es que no se queden grifos abiertos, porque no hay que desperdiciar tanta agua, tanto en casa como en el cole, y mientras te lavas los dientes el grifo cerrado. Eso es muy importante. Cuando hicimos la actividad El mar empieza aquí, pintamos un montón de alcantarillas por Elda y Petrer, para que la gente sepa que el mar no empieza en la playa, sino debajo de nuestras ciudades. Que no tienen que tirar ni toallitas al váter porque si no pueden llegar al río Vinalopó o el mar Mediterráneo. Veo que hacemos muchas cosas juntos, que colaboramos. Otra de las cosas que más nos gusta en Écola es el tema del huerto, ¿verdad? ¿Qué cosas hacemos más? Pues plantamos, regamos, vemos plantas aromáticas de los montes que nos rodean, tenemos hoteles de insectos, hacemos compost. También tenemos movilidad sostenible, eso de que cómo venimos al cole, ¿no? Pues aunque todavía se ven muchos coches en la puerta del cole, cada vez nos gusta más ir caminando o en bici o patinete. También visitamos diferentes parajes del Elda o Petrer o centros Écola, en la actividad Un camino que nos une. Para ir acabando con la reunión, ¿cómo van los comités ambientales de cada centro? Es importante que podamos ser nosotros los protagonistas de Écola y a través de los comités ambientales reunirnos y decidir qué cosas podemos hacer. Tenemos muchas cosas que decir y se nos tiene que escuchar. Muchas gracias por vuestro trabajo, chicos. Es un trabajo muy grande y muy importante el que estáis haciendo en vuestros coles. La tierra no es nuestra, es prestada. Y mientras las personas adultas debatimos cómo cuidarla, las niñas y los niños ya están actuando, sin pedir permiso, sin esperar al futuro. Quizá la pregunta no era qué les dejamos a ellos, quizá siempre fue qué podemos aprender de ellos. Esto es Écola, estos son diálogos. Ya estamos aquí en el castillo de Petrer, en lo que es la zona de la explanada, protegido por la muralla, y creo que Alicia querías hacer alguna pregunta. Sí, bueno, conoceréis el proverbio que se adjudica a los nativos americanos de que la tierra no es la herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. En torno a esto, vosotros, ¿cómo veis el futuro ahora mismo de nuestro planeta y de nuestra juventud? Bueno, el futuro del planeta son palabras muy grandes, pero yo te diría que siempre me acuerdo de estas cosas. Que hay una frase que más o menos dice como que hay que pensar en global y actuar en local. Y yo creo que proyectos como Écola lo que plantean es actuar en modo local, en el territorio que a nosotros nos interesa, con nuestro patrimonio, con nuestra cultura, con nuestra gente, como si eso pudiera solucionar los problemas que tenemos, con lo cual hay que plantear proyectos concretos con gente concreta en modo local. Yo creo que en Petrer y en Elda tenemos la oportunidad de trabajar nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestro medio ambiente, intentando, primero, crear conciencia del valor de las cosas que tenemos, que ese hilo que hemos dicho que vincula el pasado y el presente, mantenerlo, y que las generaciones que vienen después tomen conciencia de lo importante que es para sus vidas. Es ambicioso porque lo que van a heredar tiene que ver con lo que ellos han construido y han crecido, con lo cual nuestra obligación, yo creo, como educadores y como transmisores del patrimonio, es que ellos lo conozcan, lo disfruten y lo aprecien, que formen parte de sus vidas. Por tanto, el reto es un reto que atañe a los profesores y profesoras, a los profesionales del patrimonio, a las instituciones y a los centros públicos de toda la comarca. Pero me parece que es un reto importante porque creo que a pequeña escala, pequeños proyectos como Écola, a escala global, pueden mejorar este mundo del que tú me preguntabas, ¿no? Y yo creo que ese es el reto y que es lo que podemos hacer. Sí, pero bueno, hemos estado todo el día, tanto que Alicia como Igor nos ha estado preguntando, Juan Carlos, y yo creo que ahora somos nosotros, como técnicos de patrimonio, como administración, los que les tenemos que preguntar a ellos, como docentes, como maestros, ¿qué pensáis si pensáis que los pequeños, las pequeñas que tenéis vosotros en las aulas, ellos son los responsables y van a tener un peso específico en la conservación de nuestro patrimonio, de nuestro entorno medioambiental? Pues yo creo que el alumnado a veces consideramos que son personas que les hace falta formación, mucha experiencia, etcétera, y son lo suficientemente creativos, entusiastas y capaces de ser responsables de todo esto que estamos llevando a cabo. Si bien es cierto que tanto los docentes como las familias hemos hablado, pues que tenemos que ser ese espejo en el que se reflejen, ¿no?, en nuestras actitudes, en nuestros hábitos, etcétera, y todo esto yo creo que ellos van a ser capaces de darle continuidad. Sí, bueno, y realmente hemos podido constatar que hay muchos alumnos y alumnas
muy despiertos, con grandes inquietudes y ya están desarrollando ideas. O sea, cuando se reúnen los comités de sostenibilidad, observan las necesidades, valoran el entorno que tienen y proponen acciones. Las llevan a cabo e incluso las evalúan. Entonces eso ya es muy esperanzador, ¿no? El ver que son capaces de proponer y actuar.